Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana y llevarle a ustedes la información más que demandan ustedes, en presencia, por supuesto, de nuestros invitados, en nuestro objetivo. Y hoy vamos a hablar de inmigración, vamos a hablar de la situación en las zonas turísticas de esta isla redonda, de la isla de Gran Canaria, principalmente, que es el motor económico, le guste o no le guste. El motor económico es el turismo y lo estamos padeciendo por activo y por pasivo. Pues bien, pues nos vamos a centrar en uno de los municipios turísticos de Gran Canaria y de Canarias, como es el municipio de Mogán. Para ello tenemos con nosotros a su primer teniente alcalde, don Mensay Navarro. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, encantado de volver aquí a tu casa para dar un poco cuenta de la actualidad en el municipio. Pues me gustaría dar, no cuentas, sino contarnos la historia de esta, podemos decir, pandemia, porque tenemos una pandemia sanitaria, también tenemos una pandemia laboral, porque la estamos sufriendo. Correcto. Pero también tenemos una pandemia que ha sido la crisis migratoria que hemos sufrido aquí en Canarias, principalmente en Gran Canaria y en el municipio de Mogán. Pero esto no es nada nuevo, señor Mensay. Sí, efectivamente, ya digamos la delegación del gobierno en Canarias y por tanto el Estado conocía desde febrero del año pasado la que se avecinaba un poco, sobre todo en la ruta migratoria que se abría hacia Canarias desde las costas africanas. Existían informes del Centro Nacional de Inteligencia que alertaban sobre esa crisis que en unos meses se vendría hacia nuestras costas y de alguna manera no se tomaron cartas en el asunto, se obvió o no se preparó el archipiélago para ser capaz de albergar a todas estas personas y darles evidentemente la asistencia que necesitaban. Es a partir del mes de agosto cuando la avalancha de migrantes comienza efectivamente a ser imparable, prácticamente el goteo incesante de pateras y cayucos al puerto de Arguineguín, fundamentalmente, que es donde se ha concentrado básicamente todos los desembarcos de los cayucos y de las pateras. Es verdad que algunos han ido hacia Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, incluso el Hierro y La Palma, pero fundamentalmente el muelle de Arguineguín. La cosa de alguna manera se empieza a torcer desde el punto de vista de la gestión que hace la delegación del gobierno de la crisis migratoria con la instalación de la primera carpa de lo que vino a llamarse luego el campamento de la vergüenza de Arguineguín, que llegó a albergar a más de 3.500 y 4.000 personas hacinadas unos con otros en el dique del puerto, sin poder de alguna manera salir de allí y a la espera de qué se iba a hacer con estas personas. Nosotros nos poníamos en contacto no solo con la delegación del gobierno, sino con la presidencia del gobierno de Canarias, cuyo presidente, de la mano de Onalia Bueno, también contribuyó un poco al desalojo y el desmantelamiento de todo el puerto de Arguineguín a finales de noviembre. Pero no es menos cierto que desde agosto a noviembre surgieron una serie de sinrazones en el interior de ese puerto, teniendo hacinadas en condiciones infrahumanas a muchísimas personas migrantes que dormían literalmente en el suelo, que no se podían duchar todos los días, que estaban comiendo bocadillos y zumos, desayuno, almuerzo y cena, almorzaban en el mismo lugar en el que dormían. Esto hizo que apareciesen roedores, se han hecho virales lamentablemente muchos vídeos donde se ve la presencia de ratas al lado de los migrantes durmiendo. En definitiva, una estampa bastante lamentable de condiciones totalmente infrahumanas que estaban padeciendo estos migrantes en el puerto de Arguineguín. Hubo muchas visitas de representantes del Estado al puerto de Arguineguín. Estuvo presente el ministro Escrivá, estuvo presente el ministro Ábalos, incluso estuvo presente también y giró visita el ministro Marlaska, quien se atrevió a decir lamentablemente que ningún migrante estuvo en el interior del puerto más de 72 horas, nada más lejos de la realidad. Hubo migrantes que estuvieron allí muchísimos, pero muchísimos más días. Los plazos que se iban marcando para el total desmantelamiento del puerto de Arguineguín se vinieron incumpliendo sistemáticamente por todos ellos. Los plazos que dio Escrivá en un primer momento se incumplieron, luego los que dio Ábalos se incumplieron y los que dio Marlaska también se incumplieron. Hasta que finalmente, y teniendo en cuenta que de alguna manera no se cumplían los plazos que institucionalmente se nos iban trasladando, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, decide poner en conocimiento del juzgado de San Bartolomé de Tirajana las condiciones infrahumanas
en las que se estaban o las que se encontraban los migrantes en el puerto de Arguineguín, pues describiendo la realidad que nosotros palpábamos y podíamos ver de motu propio cada vez que visitábamos el puerto. Esa denuncia pues se archiva tras una visita judicial, pero es verdad que la audiencia provincial ha vuelto a ordenar la reapertura de las diligencias y ha ordenado también la práctica de las pruebas que el fiscal había solicitado y que se le habían desestimado. Bien, pero vamos a empezar porque aquí hay un tema que me gustaría, porque parece ser que cuando entendemos esta situación parece que fue de hoy para hoy la llegada de Cayuco. Pero la llegada de Cayuco al muelle de Arguineguín viene sucediendo de hace muchos años atrás. Sí, efectivamente. Bueno, tenemos el precedente de la crisis de los cayucos en el año 2006, pero fue una crisis que se gestionó desde el punto de vista político de una forma radicalmente distinta. Pero el muelle de Arguineguín se ha quedado como si fuera el vertedero. Tenemos el del Salto Negro, tenemos el de Juan Grande, pero el de Cayuco era el muelle de Arguineguín, porque ustedes habían ya por activa y por pasiva, oye, cada vez que llega un cayuco o llega una patera, aquí se están amontonando los cayucos y las pateras. Efectivamente. Aquí no se está evacuando con estas pateras ni cayucos, no se está haciendo nada con esto. Y esto, aparte, se está ocupando un espacio, se está generando un mal ambiente, y esto no puede ser un vertedero cuando estamos hablando de uno de los municipios emblemáticos turísticamente. Efectivamente, ese era una problemática más añadida o adicional al hacinamiento de los migrantes en el puerto de Arguineguín. Hay que tener en cuenta que toda esta realidad que se produjo en el muelle de la Vergüenza incluso perjudicó a los propios pescadores, que no podían ni siquiera maniobrar en el interior del puerto. Tenemos que tener en cuenta que más de 30 pateras y cayucos se vieron amarradas en el dique del puerto, a 1 metro, a 2 metros o a 3 metros de los propios migrantes. Llegó un momento también en el que no había espacio físico para seguir abarloando, para seguir amarrando pateras y cayucos, y algunas incluso tuvieron que fondearlas en la bahía del muelle de Arguineguín. Fue entonces cuando, de forma paralela a toda la gestión que se estaba haciendo para que reubicasen a los migrantes en lugares propiedad del Estado que garantizase unas condiciones mínimas higiénico-sanitarias y unas condiciones dignas, también otra rama de gestión que nosotros abrimos también desde el Ayuntamiento de Mogán con la delegación del gobierno fue el tratamiento de las pateras y de los cayucos, porque efectivamente no se pueden estar amontonando en el dique del puerto. De hecho, creo que fue el fin de año del año 19 al 20 que se prendió fuego a todas aquellas. Había un montón de pateras y cayucos y prendieron fuego, que a día de hoy, si no tengo mal entendido, la Guardia Civil sigue investigando qué fue lo que originó aquel incendio. Es por eso por lo que nosotros en los distintos escritos que elevamos a la delegación del gobierno poníamos también en conocimiento del señor delegado esta realidad y el peligro concreto que suponía tener hacinadas allí las pateras y los cayucos. Es cierto que se hicieron gestiones y se trasladaron todas esas pateras y cayucos, y luego ya vino en agosto el campamento de la Vergüenza. Y luego también las pateras que estaban en el mar y que estaban también fondeadas en las Marañuelas, en la bahía de las Marañuelas, han sido evacuadas o se están trasladando todas al puerto de Arinaga, que es un puerto que al parecer no tiene actividad, que es propiedad del Estado, pero que no tiene ningún tipo de actividad. Y a día de hoy, si no tengo mal entendido, todas esas pateras, todos esos cayucos están depositadas en el muelle, en el puerto de Arinaga, y no sé qué intención tiene la delegación del gobierno de hacer con ellos. Supongo que pues la tratarán como residuo sólido urbano, que fue lo mismo que hicieron en el muelle de la Vergüenza. Llegó un momento que había malos olores y era de la placenta de una mujer que había dado luz, pero ahí la dejaron en la patera amontonada, quedaba incluso una persona que había perdido la vida, se había quedado ahí dentro de la patera. Llegó a esa información de años atrás, no te estoy hablando de ahora. Vale. Incluso te lo digo porque el propio de la cofradía de pescadores decía, oye, ¿qué pasaba esto? Madre mía. Y cuando el olor llegó, pues, oye, cuando nos dimos cuenta es que había una persona que había fallecido, que estaba dentro de una de las pateras de cayuco, que estaban amontonadas en el muelle de Arguineguín. Y ahí empezamos caminando, ¿vale? Pero cuando empieza, ¿cuál era el tratamiento para poder centrarnos que se le estaba dando el normal, hasta que empezó la avalancha, cuando llegaba
las pateras, los cayucos de inmigrantes al puerto de Arguineguín. Antes de todo esto, según tenemos entendido, llegaba una patera o un cayuco, Cruz Roja los asistía desde el punto de vista humanitario, una primera asistencia en el muelle de Arguineguín, y luego venía una guagua y los trasladaba al lugar que por parte de la delegación del gobierno se designase para efectivamente continuar el trámite que ordena la ley de extranjería. Ese es, de alguna manera, el íter o el camino que de ordinario se hacía. Fue tanta la avalancha y la improvisación del Estado, que previamente conocía lo que venía, que en lugar de continuar con ese procedimiento, pues empezaron a contener a todos los migrantes en el muelle de Arguineguín hasta que la cosa efectivamente se desbordó de una forma totalmente desproporcionada y se materializó lo que veníamos denunciando, que te decía que efectivamente la alcaldesa lo puso en conocimiento de los tribunales teniendo en cuenta las condiciones. Tenemos que tener en cuenta que allí habían más de 2.500, 3.000 personas de forma simultánea en el dique del puerto y que había un módulo con 12 duchas. Es decir, ni siquiera recibían la higiene que tenían que recibir desde el punto de vista... 12 duchas para 2.500 personas. Un módulo con 12 duchas, efectivamente, para más de 2.500 personas. Tenemos que tener en cuenta que no habían siquiera en ocasiones baños químicos suficientes. Los baños químicos estaban totalmente desbordados y la empresa que de alguna manera atendía esos baños químicos, pues tenían que venir con mucha más asiduidad a cambiar los baños y demás. Todo esto teniendo en cuenta también la crisis en la que nos encontrábamos del COVID-19. En el interior del puerto nos olvidamos de distancias de seguridad, la mascarilla se llevaba de aquella manera, no había higiene personal, es decir, todo lo que el Estado entendía que teníamos que hacer, allí se incumplía de manera sistemática por imposibilidad de llevarlo a cabo. ¿Estaban conviviendo personas con COVID, con personas con...? Sí. Hubo un momento en el que efectivamente a los positivos en COVID de alguna manera se les aislaba en una carpa en el interior del puerto concreta, pero según informaciones que tenemos era prácticamente imposible garantizar el hecho de que no se mezclaran entre ellos, porque inicialmente una patera correspondía con una carpa, pero llega el momento en el que es tan incontenible el orden, de alguna manera, en el interior del puerto, que se hacía imposible garantizar que no hubiese movimiento entre las carpas, entre los propios migrantes. Sí es verdad que a los positivos de alguna manera se les trataba de aislar y se les trataba de separar del resto, pero teniendo en cuenta los espacios que allí existían, eran materialmente imposible garantizar las condiciones, no solamente las higiénico-sanitarias, dignas de cualquier ser humano, sino también las condiciones que se deben mantener de cara a la contención del COVID-19, que se incumplían a nuestro juicio también de forma sistemática. Tras muchas negociaciones y mucho empuje con la delegación del gobierno, denunciando prácticamente todos los días en el puerto de Arguineguín y haciendo declaraciones a todos los medios de comunicación que se acercaban hasta el puerto y que querían de alguna manera conocer la realidad del puerto. Tenemos que tener en cuenta que la alcaldesa de Mogán y yo, prácticamente que fuimos los que sufrimos en primera persona, junto con el resto de compañeros que también pasaban por el puerto de Arguineguín, esta realidad. Llegábamos al puerto de Arguineguín en torno a las 10:30, 11 de la mañana y ya nos quedábamos en el puerto hasta las 7, 8 de la tarde atendiendo medios de comunicación y de alguna manera atendiendo incluso a las personalidades que hasta allí se acercaban y que nos invitaban a acompañarnos al interior del puerto para explicarles cuál era aquella realidad. Todo esto fue prosperando afortunadamente, se hicieron eco muchos medios a nivel nacional, que fue lo que de alguna manera precipitó, dicho sea entre comillas, la solución por parte de la delegación del gobierno e hizo que el Estado se pusiese a trabajar efectivamente en la resolución del muelle de la vergüenza. A día de hoy yo no he visto al presidente del gobierno de España hablar ni una sola frase de la inmigración en Canarias, ni una sola. Es verdad que ha habido distintos ministros que han venido pasando en distintos tiempos y que han venido incumpliendo, insisto, sistemáticamente los plazos. A finales de noviembre se consigue efectivamente la total reubicación de los migrantes fuera de las instalaciones del muelle de la vergüenza de Arguineguín y el desalojo total del puerto, cuya limpieza luego asumió el Ayuntamiento de Mogán con sus propios medios técnicos, materiales y humanos incluso. Se fue derivando luego la migración a Barranco Seco y bueno, en fin, lo que todos conocemos de los distintos medios de comunicación. Pero nosotros decíamos en un primer momento, en el mes de noviembre, oiga, teniendo en cuenta la tremenda emergencia sanitaria que tenemos aquí en el puerto de Arguineguín, no se tiene inconveniente, incluso lo vimos con buenos ojos en un momento determinado, en que todas estas personas fuesen reubicadas en distintos establecimientos hoteleros, pero de una forma muy puntual y de una forma
muy corta en el tiempo. Tenemos que tener en cuenta que es la delegación del gobierno la que tiene la obligación de rehabilitar y acondicionar espacios, titularidad del gobierno, como el Canarias 50, que se está trabajando, o incluso la instalación de campamentos que pudieran albergar a estas personas en condiciones dignas. Hemos puesto un ejemplo y no nos cansaremos de ponerlo, Paco. Si el gobierno de España presume en que fue capaz de levantar, cuando los inicios de la pandemia el año pasado, un hospital de campaña para 5.500 personas en IFEMA en 48 horas, ¿qué le ha impedido al gobierno de España hacer lo propio para garantizar el alojamiento de estas personas en condiciones dignas? ¿Dónde están esas carpas? Un hospital de campaña siempre va a necesitar muchas más especificidades, por decirlo de alguna manera, que un campamento normal y corriente, donde simplemente haya que garantizar pues un pequeño roperito para los efectos personales, el aseo personal y una cama o una litera. Un hospital de campaña tiene quirófanos, tiene UBI y tiene una serie de condiciones pues mucho más especiales. Si son capaces de levantar para 5.500 personas un hospital de campaña en 48 horas, ¿qué les ha impedido articular esta otra realidad mucho más sencilla para los migrantes? Hubo un movimiento en donde se iba a acondicionar un espacio en Agüime, en Arinaga. Lo recuerdo, sí, efectivamente. Y no sé lo que pasó, si es que no reunía las medidas de seguridad. Alguien dijo que el cambio de los climas, o yo qué sé. Alguien dijo que no sé, aquello no reunía las condiciones porque era una zona de muchísimo viento y de muchísimo calor. Y de alguna manera, pues esas condiciones no aconsejaban la instalación de ese campamento en ese lugar. Y no se instaló. Bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones con estas afirmaciones y con esta actuación de no instalar el campamento en esa zona. Evidentemente, si hay otros alojamientos u otros espacios que reúnan mejores condiciones, pues sí, bienvenidas sean. Yo lo que me refiero, lo que quiero decir es que no se pueden destinar establecimientos turísticos alojativos a convertirlos o cuasi convertirlos en centros de internamiento de extranjeros o centros de acogida temporal de extranjeros o incluso centros de menores. Hay un decreto del gobierno de Canarias que de alguna manera asimila un complejo alojativo turístico a un centro de menores, cuando todo el mundo sabe que es radicalmente distinto una instalación para un fin y otra instalación para otro fin. Hasta ellos mismos, ¿eh? Efectivamente. Entonces, si esta realidad es así, oiga, yo puedo entender que en un primer momento, de forma urgente e inaplazable, podamos albergar en un sitio distinto al que realmente debe ser y de forma muy puntual a estas personas en un complejo, pero esta solución no se puede seguir dilatando en el tiempo. Usted tiene que hacer sus deberes, asumir sus competencias en la gestión migratoria y levantar esos campamentos, o también señalar instalaciones patrimonio del Estado donde, una vez acondicionadas o rehabilitadas, reubicar a estas personas. Pero vamos a ver, ¿cómo se le queda a usted el cuerpo cuando el señor alcalde de Villa Tejera pues cierra el centro que había en Las Palmas? Porque no reúne las condiciones humanas para poder ubicar a estas personas ahí. Yo entiendo que debería ser competencia del gobierno de España. Efectivamente, yo no sé. Evidentemente, si un juez ordena el cierre de un establecimiento es porque no reúne la garantía o por las razones que en los fundamentos de derecho de su señoría entienda oportunas. Lo que está claro es que entiendo que nadie cierra una instalación porque sí, tendrá sus razones, tendrá sus fundamentos, como no podía ser de otra manera. Pero es que el Estado, que es quien tiene las competencias en migración y quien tiene que garantizar el bienestar de los migrantes y que los migrantes estén debidamente acogidos u hospedados en establecimientos debidamente acondicionados, es el gobierno de España. El gobierno de España lo que no puede hacer es, como yo no he hecho mis tareas, ahora que los asuma un municipio, con las instalaciones del municipio. Y si tenemos que desvirtuar el destino de una instalación, la desvirtuamos. No, eso puede ser de forma muy, muy, muy puntual. Pero usted no puede destinar establecimientos alojativos a acoger migrantes, porque no es ese el fin con el que se levantó ese edificio. Y muchos dirán, sí, pero es que tenemos un turismo cero. Efectivamente, inicialmente tenemos un turismo cero, pero no es menos cierto que se están haciendo campañas de vacunación en muchos países europeos, que esperamos que más temprano que tarde se abran otra vez todas las conectividad con Gran Canaria y con España, y que esperamos que cuanto antes el turismo vuelva a venir.
Lo que no podemos hacer es dar la imagen que estábamos dando desde los complejos alojativos. Hay muchos vídeos que lamentablemente se han hecho virales de la realidad que ha ocurrido en el interior de muchos complejos, y también del alto grado de incidencias que lamentablemente se han producido en Mogán y en San Bartolomé de Tirajana, que tiene que ver directamente con la migración. Ojo, no estamos diciendo que estén subiendo el índice delincuencial, que es lo que de alguna manera se ha dicho desde la delegación del gobierno. Oiga, no estamos hablando de índices delincuenciales, y nadie ha hablado, en Mogán al menos, de que haya subido el índice delincuencial. Lo que sí hemos dicho es que los índices de incidencia que tienen que ver directamente con migrantes se ha disparado de una forma brutal, y que si las incidencias en un primer momento eran inocuas, hay un grupo de migrantes jugando al fútbol en la playa cuando las normas sanitarias impiden reuniones de más de 4 o 6 personas. Hay migrantes pidiendo dinero o pidiendo comida en las puertas de los supermercados en un gran número y de alguna manera no permiten el tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Hay migrantes que no llevan la mascarilla. Esas incidencias muy pequeñas y muy inocuas no dejan de alguna manera movilizar recursos, y como no podía ser de otra manera, se atiende. Pero es que se van tornando cada vez más agresivas y se van tornando cada vez mucho más serias, como ha denunciado pues muchos sindicatos policiales, hasta el punto de tener que reforzar la seguridad en el municipio de Mogán con el grupo de reserva y seguridad de la Guardia Civil número 8 de Los Rodeos, que a día de hoy está en el municipio de Mogán, y es eso, junto con la policía local y la Guardia Civil, a los que, si me das la oportunidad, me permito saludar y agradecer su labor y felicitar el enorme trabajo que han hecho en el municipio de Mogán para garantizar de alguna manera la seguridad y que baje el índice de incidencias que tienen que ver con migrantes en el municipio. Le decía, el hecho que haya tenido que venir este grupo, pues de alguna manera materializa que en el municipio no estábamos muy equivocados cuando decíamos que efectivamente había que controlar de alguna manera toda esta realidad. Y son las imágenes que han habido y ha sucedido y se ha palpado por parte de la sociedad. Efectivamente. Y no solo de los vecinos y vecinos de Arguiní y del municipio de Mogán, sino también vecinos del municipio de San Bartolomé y vecinos que se trasladaban a ambos municipios. Que aquí, oye, yo creo que la pregunta del millón, ¿no? La pregunta del millón tenía que habérselo hecho al inicio de este programa, porque la primera pregunta que tenía que ver es: ¿usted xenófobo o racista? Nada más lejos de la realidad. ¿En algún momento le habrán puesto esa etiqueta? Bueno, precisamente recurren a esa etiqueta las personas con competencia en la materia, que la dejación de sus funciones es lo que ha originado toda esta realidad que se ha venido sucediendo tanto en San Bartolomé de Tirajana como en Mogán, y que de alguna manera también en las Palmas de Gran Canaria se han sucedido determinados hechos y demás. En Telde, en Galda. Todos esos hechos no se pueden negar, son realidades que están ahí, y nuestra competencia como cargos públicos sobre todas las personas que nos llaman o que se han atrevido a llamarnos racistas o xenófobos, yo lo único que le estoy diciendo a esas personas es que asuman la competencia que les viene conferida por ley, nada más. Y si ellos hacen mal su trabajo, yo voy a decir que ellos hacen mal su trabajo. Y el hecho de que yo diga que ellos hacen mal su trabajo y que no han atendido sus competencias con la debida diligencia, eso, si para ellos es ser racista y xenófobo, bueno, pues es su punto de vista. Pero créanme que para nada nos sentimos nadie racista o xenófobo en el municipio de Mogán, donde tenemos, sin ir más lejos, centros escolares en los que conviven pacíficamente pues muchísimas nacionalidades. Es que esa es el que no conoce los dos municipios, pues con todas las nacionalidades que convive tanto en Mogán como en San Bartolomé, que para eso podemos decir, efectivamente, y el insulto es el recurso y han vivido, de que no hay absolutamente nada. Vivido en una estabilidad con total enorme, paz, con total armonía, que ha habido, y sin ningún tipo de incidencia. Como en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, así de claro. Pero ¿cómo se le queda a usted el cuerpo cuando hay una crisis migratoria y el propio presidente del gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, se viene al palacete que tiene, que es de todos los españoles, en Lanzarote, de vacaciones, que la puede tener, y no es capaz de decir: oye, vamos a, que esto está a una tirada de piedra, a Gran Canaria, a hacer por lo menos una visita, por lo menos acto de presencia y a escuchar?
Hombre, el presidente del gobierno, yo entiendo que cada uno tiene su propia agenda, él delegará en sus ministros, entiendo yo, Vale, según bien. qué resolución, de Sí. qué problema. Pero cuando hubo una lluvia aquí en Telde, pues no faltó más nadie que venir, vinieron hasta los de la oposición. Efectivamente. Así de claro, es que no faltaba nadie y fueron unas lluvias que hubieron torrenciales en Telde con unos desastres, que por cierto todavía no se han indemnizado a las personas, pero bueno, ahí está, ellos se sacaron la foto y por aquí pasaron todos Dios. Yo El entiendo gobierno que y la oposición. evidentemente yo creo que el Estado es consciente de que la gestión que ha hecho el propio Estado de la crisis migratoria no ha sido la más eficiente. Yo creo que todos los canarios, todas las Canarias, Bien. e incluso más allá, todos saben que lo que Vale. se ha hecho con estas personas no es lo que se tenía que haber hecho y que recibieron un trato mucho más digno y mucho más Vale, humano. bien, vale, A vale. partir de ahí, Le que voy a- cada uno le- saque le- sus propias bien. conclusiones. Yo le voy a aceptar lo del señor Sánchez, vale. El señor Iglesias no lo espere, ¿eh? Porque No, el no, señor no, no. Iglesias, Canarias... Pero que si viene, también lo recibimos y le decimos sí, qué es lo que ha ocurrido allí. Bien, pero tenía que ver, siendo vicepresidente del gobierno de España y siendo tan cercano a los círculos, pues también podría haber pasado por Canarias, que Canarias es España, ¿eh? Así es. ¿Cómo se le queda a usted el cuerpo cuando una propia ministra, en este caso portavoz del gobierno, pues le dice que que no puede permitir que entren los inmigrantes a través de Canarias en Europa? ¿Dónde está Canarias? Sí, efectivamente, Canarias es Europa y eso es prácticamente irrenunciable, ¿verdad? Es una realidad. Es como si de alguna manera quisiese de hacer con las Islas Canarias unas islas cárcel. Yo creo que es una política, Sí. de alguna manera, que sacrifica Canarias como se sacrificó en su momento Lampedusa o Lesbos, Bien. que eran dos islitas que estaban dentro de la ruta turística de muchas agencias de viajes y de muchos turoperadores, y a día de hoy esas dos islas han desaparecido del mapa turístico. No podemos permitir que Canarias de alguna manera se convierta en una Lampedusa o en un Lesbos, y es evidente que Gran Canaria es Europa y de que si efectivamente somos un gobierno progresista y un gobierno que de alguna manera comparte la carga migratoria para que sea un poco o sea mejor digerida, no solamente en las distintas comunidades en las distintas comunidades autónomas que integran España, no, también cada Estado miembro de la Unión Europea tiene que asumir su cuota de migración o la cuota de migración que le corresponda. Entonces, cuando manifiestan que de Canarias no sale absolutamente nadie o no se permite el tránsito de Canarias a Europa, como si Canarias no fuese Europa, porque Canarias también es España y por lo tanto también es Europa, pues bueno, yo creo que todos los canarios y todas las canarias tendrán en cuenta, muy en cuenta, estas palabras de esta señora, pues en las próximas elecciones, que es donde realmente hay que protestar ante esas afirmaciones. Bien, ¿cómo se le queda a usted el cuerpo cuando el propio ministro de Migración, habiendo una crisis migratoria en España, en Canarias, pues Canarias es España también, otros crean la independencia como Cataluña o el País Vasco, pero en este caso Canarias se integra en el pueblo español y en la nación española, le dice que vendrá a Canarias cuando su agenda tenga y se lo permita. Cuando siendo ministro de Migración, en una crisis migratoria, la gente a lo mejor la está ocupada, no sé, ¿en qué? En desahogar Margarita, me quiere o no me quiere, o es que le digo, no lo sé. Pues si la crisis migratoria fuera que entrara, que otra cosa sería que seguro que hubiera ido deprisa corriendo, tumbando todo lo delante, en Cataluña o en el País Vasco, seguro que ahí hubiera estado ya, pero En primera fila. en el primer ave, en el primer ave. Hombre, son unas manifestaciones bastante desafortunadas. Si uno es el ministro de Migraciones y tiene una crisis migratoria tan grave como la que hemos sufrido Menos mal los que no es canarios cardiólogo, ¿eh? en el muelle Arguineguín, pues yo entiendo que la primera cuestión a resolver en la agenda del ministro debiera ser precisamente esa y no cualquier otra. Pero bueno, este tipo de afirmaciones, lamentablemente, no en su persona, sino en la persona de otros miembros del gobierno. Cuando Marlaska dice que ningún migrante ha pasado más de 72 horas Sí, en Arguineguín. eso lo dice en un medio a nivel nacional en Antena 3. Y se lo Entonces, creyeron todo en España. son manifestaciones bastante inapropiadas, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, efectivamente, y bueno, que ojalá y no se vuelvan a repetir en este caso, porque a día de hoy afortunadamente nos encontramos con que se están reubicando a estos migrantes. Efectivamente, estamos prácticamente en la recta final de la reubicación de los migrantes desde los complejos alojativos a otros destinos que por parte de la delegación del gobierno se entiendan oportunos. Creo que a día de hoy en el municipio de Mogán, según la última reunión que tuvimos con la delegación del gobierno, quedan en torno a los 1030
migrantes. Todavía. De los que 1030, pero hay una cuota bastante, alrededor de 500 son MENA, menores extranjeros no acompañados, y otros tantos son adultos. Con los MENAs teníamos, Paco, una problemática muy específica, que era que había muchos migrantes que manifestaban ser menores cuando en realidad eran adultos, y es por eso por lo que se estancaban las pruebas óseas o las pruebas maxilares, que es lo que determina la edad de una persona. Estamos hablando de que se llegó a manifestar que cerca del 75% de los considerados MENAs eran adultos. Esto quiere decir que de una población X de MENA, si reducimos el 75%, pues la comunidad autónoma de Canarias va a ser mucho más, le va a ser mucho más sencillo gestionar un número más reducido de MENAs que de adultos. Entonces, se aceleraba o solicitábamos que se acelerase también la realización de esas pruebas óseas o de esas pruebas maxilares para ser capaces de descartar a esos mayores de edad que se estaban haciendo pasar por MENA. Una de las pruebas arrojó hasta el 3004. Una de las pruebas óseas arrojó una edad de 36 años, es decir, había una persona de 36 años que estaba integrado con los MENA. Se conserva, ¿eh? Entonces, claro, si nosotros fuésemos capaces de separar con la realización de esas pruebas óseas quiénes son menores realmente de los que no, episodios como los que se vivieron en Portobello o los que se siguen sucediendo en Portobello, en Tamanaco, en Carlota, en estos últimos meses, pues probablemente, muy probablemente no se habrían sucedido. Pero bueno, insisto, estamos prácticamente en la recta final, seguimos manteniendo reuniones con la delegación del gobierno hasta la total reubicación de los migrantes en instalaciones propias del Estado. Ustedes han organizado, ustedes no, conjuntamente con diferentes, con el gobierno de Canarias, el gobierno del Estado, la representación, que en este caso es el delegado del gobierno, el delegado del gobierno, más los cuerpos de seguridad, la Junta de Seguridad. En esa Junta de Seguridad se saca algo en concepto. Efectivamente, quien comienza un poco a liderar esta realidad es el municipio de Mogán, con la convocatoria de la primera Junta Local de Seguridad, que se convoca el 18 de diciembre. En esa Junta Local de Seguridad se adoptan muchos acuerdos. Ninguno de los acuerdos se ha materializado en la práctica. Ah, quedó bien entonces. Entonces, claro, Guardia Civil y Policía Local fundamentalmente son los que han tenido que ir solventando todas las incidencias con las que nos hemos encontrando. Como antes. Por ejemplo, efectivamente, oiga, los migrantes que protagonizan conductas violentas, agresivas o conductas disruptivas en el interior de los complejos, ¿qué hacían las ONG? Expulsarlos del complejo. Los expulsaba del complejo y esa persona pasaba a estar en la calle sin ningún tipo de recurso, sin un alojamiento, sin comida, sin agua, etc. Entonces, oiga, ¿cómo usted pone en la calle a una persona que además ha sido expulsada por protagonizar una conducta violenta o agresiva o disruptiva en el interior del centro? Y usted a esta persona con este perfil lo pone en la calle sin ningún tipo de recurso alojativo ni alimento. ¿Qué podemos esperar de una persona con ese perfil sin ningún tipo de recurso en la calle? Oiga, usted antes de expulsar a una persona como esta, lo lógico es que llame usted a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y lo ponga a disposición de ellos si han cometido un delito, y si no han cometido un delito, coger a esta persona y separarlo a otra instalación, un CIE u otra instalación dentro del sistema de ayuda humanitaria del Estado, y lo integre en otro lado para poder articular con él otras medidas de actuación. Lo que usted no puede poner es a esta persona en la calle. A día de hoy se siguen poniendo, hasta la semana pasada se seguían poniendo a estas personas en la calle. Estas personas fundamentalmente se están yendo hacia San Bartolomé de Tirajana y algunos hacia Las Palmas de Gran Canaria. En el término municipal de Mogán prácticamente no se están quedando. Pero claro, es un sistema que de alguna manera pues da una sensación de inseguridad cuando vemos a migrantes tirados en la calle sin oficio ni beneficio y sin ningún tipo de recurso, que es lo más importante. Porque esas personas tienen que comer, esas personas se tienen que asear, esas personas tienen que tomar agua, etc. Entonces, la delegación del gobierno, según la última reunión que tuvimos con la señora subdelegada el pasado lunes, está trabajando en esa realidad, pero esa realidad nunca se debió materializar si se hubiesen cumplido los acuerdos que se adoptaron en la Junta Local de Seguridad, cuando le decíamos, oiga,
ante esta situación de hecho, Guardia Civil o Policía Local y traslado de esta persona a otro centro o a otro lugar donde se pueda actuar con él de una forma correcta o donde no protagonice estos actos violentos, agresivos o disruptivos. Y bueno, fue una de las decisiones que de alguna manera se intentaron articular, pero que lamentablemente nunca prosperó. Hay un hecho que ocurrió, que fue la puesta, no puedo decir libertad porque no estaban presos, pero la puesta en la calle, vamos a decir la calle, de 220 inmigrantes. Un día alguien dice, pues, para afuera, y no fue Celia Cruz, no fue Celia Cruz, para afuera, para acá, y no hay que matar tanta gente. Fue el 17 de noviembre y es un día que nunca se nos va a olvidar, ni a mis compañeros, ni a la alcaldesa, evidentemente, ni a mí tampoco, porque efectivamente a nosotros se nos hace llegar que se ha adoptado la decisión de poner a 227 migrantes en las calles de Arguineguín sin ningún tipo de recurso. Es decir, del muelle de Arguineguín salen 227 personas a las que la Policía Nacional acompaña hasta el límite del puerto, con el exterior del puerto, y los pone en libertad. Al parecer, según informaciones que tenemos, el modus operandi o la intención de alguien que aún estamos esperando saber quién es, Ismael Lasca está investigando, era poner a 200 personas en la calle diariamente hasta ir desahogando el muelle de la vergüenza. Que no se notara. Oiga, la intención que es ir poniendo a 200 personas en la calle sin ningún tipo de recurso alojativo, sin ningún tipo de recurso alimentario, para que poco menos que se busquen la vida. Y ya está. Esa es la solución que el gobierno de España le da a la crisis migratoria en Canarias, irlos poniendo en libertad de 200 en 200. Afortunadamente nosotros estábamos allí, siempre hay 2 o 3 líderes en todos los grupos, hablaban en español, había también por ahí una persona que de alguna manera nos sirvió de intérprete también con ellos, y ellos efectivamente se encontraban en libertad, siempre se debieron encontrar en libertad, siempre, como pero tú muy bien decías. Pero desorientado. Bueno, oye, yo no sé dónde van. No sabían dónde estaban. Para afuera y ahora dónde voy. Efectivamente. Y bueno, todos manifestaron su voluntad de trasladarse a Las Palmas de Gran Canaria, porque allí estaba el consulado marroquí muy cerca de la delegación del gobierno. Y efectivamente, pues aquellos que quisieron ser trasladados en Las Palmas, pues se trasladaron sin ningún tipo de inconveniente. Y fue, creo, que cuando realmente se materializó la realidad del puerto de Arguineguín, ya incluso si ya estábamos de alguna manera llegando a que todo el mundo, toda la sociedad canaria, incluso nacional e internacional, tomase conocimiento de aquella realidad, ese día sí que creo que fue un punto de inflexión, porque del 17 de noviembre, que es cuando se produce ese hecho, al 29-30 de noviembre, que es cuando se produjo el desalojo y el desmantelamiento del puerto, fue ese hecho un punto de inflexión que de alguna manera implicó que la maquinaria del Estado fuese muchísimo más rápido para que en los próximos 15 días se lograse el total desmantelamiento del puerto. Pero caramba, tardaron más de llegar de Arguineguín a la Plaza de la Feria que de la Plaza de la Feria volver nuevamente a un hotel. Sí, efectivamente, cuando estos señores llegan arriba, al parecer muchas organizaciones pues se vuelcan con ellos en la Plaza de la Feria, además de la solidaridad que manifestaron muchos vecinos que estaban por la zona, y no sé si desde el Ayuntamiento de Las Palmas se articuló alguna actuación, pero lo cierto es que estas personas inmediatamente fueron otra vez reinsertadas dentro del sistema humanitario español y ubicadas en un complejo alojativo turístico de San Bartolomé de Tirajana. Algo ha fallado, alguien dio una orden de puesta en libertad que estamos esperando a día de hoy que el ministro Marlaska nos diga quién dio esa orden de poner esas 227 personas en la calle. Y bueno, en fin, eso fue, como bien te decía, un punto de inflexión que de alguna manera implicó el aceleramiento a la hora de desmantelar y desalojar todo el muelle de la vergüenza. Hombre, el ministro dice que cuando aprenda a decir Arguineguín, pues seguro que sabrá decir quién dio la orden, ¿no? Así es. Porque la verdad que esto no, que el propio ministro del Interior, alguien le habrá dicho a los cuerpos de seguridad, oye, estas 227 personas, pues que sean libres. Ahí no fue uno que llegó y le dijo, oye, vamos a echar el 227 de la calle. No creo que alguien dio una orden. No creo que fuese una decisión unilateral de los policías nacionales que se encontraban en el puerto. No lo creo. Evidentemente alguien de fuera tuvo que dar esa orden
que evidentemente el guardia que se encuentra o el policía que se encuentra en el puerto ejecuta como no podía ser de otra manera. Pero la responsabilidad no es del policía que está en el puerto de Arguineguín, de alguna manera materializando las órdenes que se le dictan. La responsabilidad es de quien da las órdenes o de quien las ordena, que estamos esperando, por lo insisto, menos a que alguien diga quién fue. Una paz social, porque a ver quién mantiene con los pocos recursos que había a 2.500 personas en un espacio y no diga, pues nos vamos aquí todo el mundo corriendo. Eso se pensó algún momento. Era una situación totalmente desoladora, es decir, la realidad que existía en el puerto de Arguineguín no cabía en la cabeza de ninguna persona en pleno siglo XXI, cómo éramos capaces de mantener a esas personas en el interior de ese puerto y en esas condiciones tan lamentables desde el punto de vista humanitario con las que, descritas ya en esta entrevista, ¿no? Yo creo que se debe dar una explicación cuando todo esto acabe o cuando todo esto termine de toda esta crisis migratoria, y yo creo que tienen que haber responsabilidades políticas, como no podía ser de otra manera, respecto de los que han tenido que gestionar esta crisis. Pero bueno, si a estas alturas no ha habido de alguna manera ningún responsable desde el punto de vista político que haya sido capaz de asumir su irresponsabilidad o su falta de gestión en esta crisis, no creo que la asuma teniendo en cuenta el tiempo en el que nos encontramos. Don Mesey Navarro, un placer tenerlo en esta casa y que gracias. nos haya acercado un poco la historia de que no se puede repetir, Esperemos que no. Yo espero que aprendamos de esta sinrazón que ha ocurrido en el Muelle de la Vergüenza de Arguineguín, pero depende evidentemente de la delegación del gobierno y del propio Estado español, que ante el anuncio por parte del CNI, en este caso, que fue quien lo anunció en febrero del año pasado, pues prepare un poco más sus infraestructuras y todos los protocolos de actuación para que no se vuelvan a suceder los hechos. Hubo un relevo también, parece ser de un alto cargo que denunciaba esta situación y parece ser que cesaron. Yo leí una nota de prensa en la que al parecer efectivamente se cesó a un mando y se sustituyó por otro, pero no sé si tiene que ver de alguna manera directamente o no con esta realidad. Pero sí que leí esa nota de prensa a la que te refieres. Ni por su incapacidad, ni por su falta sino por denunciar, ¿no?, lo que estaba pasando. O lo que iba a venir. O lo que iba a venir. Lo dicho, señor Mesey. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. A ustedes. Traernos en primera persona cómo ha vivido esta crisis, que espero que se solucione por el bien de todos, por la seguridad de los migrantes que llegan buscando un futuro y sobre todo por la estabilidad de una zona como es el municipio de Mogán, como el municipio de San Bartolomé, de excelencia turística, y que esto haya sido algo anecdótico donde se ha demostrado la incompetencia de muchos incompetentes. Lo que pasa es que nadie se esperaba tener una alcaldesa como ha tenido el municipio de Mogán, que ha tenido que alzar la voz. Lo dicho, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Pues nos vamos a ir a unos minutos de publicidad, porque lo escrito está escrito, y así está de claro. Cuando hemos tenido unos ministros que han pasado de largo, pero no de largo, es que se han ido para Sudamérica, cuando fueron a visitar el Gran Canaria, así de claro. Se pasaron y tuvieron que dar la vuelta y decir, oye, vamos ahí. Y entre ellos no se ponían de acuerdo, porque ahí está, el ministro Ábalos decía una cosa, Malasca decía otra, y el señor Escrivá, cuando la agenda, su agenda de holgura, el hombre está tan liado, este es como el de consumo, así de claro, madre mía, vaya ministros que tenemos. Bueno, por lo menos tenemos también un ministro de universidad. Aquí dinero hay para todo, pero por competencia para ninguno. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes, compartiendo este tiempo de Más que Política.